Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Carolina Fuenmayor y hoy seré su anfitriona en MAD. Hoy nos acompaña Andrés Cabrera de MC Arquitectos y pues yo quiero que él mismo nos cuente quién es y por qué está aquí. Pues creo que al escucharnos muchos ya de una van a saber quién, pero pues cuéntanos, por favor. Carolina, muchas gracias por la invitación. Mi primer podcast de la vida, entonces esperemos hacerlo bien. Bueno, les cuento, soy arquitecto, administrador de empresa de los Andes, graduado en el 2004, segunda generación de una empresa familiar que se llama MC Arquitectos. Mi papá, afortunadamente, arquitecto de toda la vida, ya está como en el retiro, o pues eso creo yo. Entonces, pues bueno, ¿no? Y pues hacemos mucho proyecto institucional, ¿verdad? Pues apasionado por la arquitectura y en este momento, pues, ¿qué intentamos con la arquitectura? Aportar al país. Mario y yo nos conocimos hace relativamente muy poco, fiesteando, ¿cierto? Fiesteando. Realmente. En un congreso. No, o sea, estamos aprendiendo. Acá, valga la Aprendió a hacer aclaración. relaciones públicas, ¿no? Sí, estábamos aprendiendo y lo que pasa es que dentro del congreso había cabida para la fiesta. Y me acuerdo que me dijiste una frase que a mí me quedó y es que la arquitectura tiene que conmover, ¿cierto? Exacto. Y ahí entendí, yo creo, pues por qué tienen tanto éxito. O sea, cuando un arquitecto tiene eso clavado en la mente y en el corazón, pues claramente eso se debe ver en su trabajo, ¿cierto? Pero entonces, cuando vienes y nos dices acá que también eres administrador, yo digo, ya se me cayó toda la estantería que tenía para hoy, porque la idea era verlo desde la mente del arquitecto que no tiene esa formación administrativa y carga con toda esa, con todo ese reto de poder trabajar en lo que le gusta y lo que se soñó, que es crear, pero por otro lado todo lo que implica tener una empresa. Entonces voy a pedirte que lo que nos cuentes hoy trates un poquito de quitarte esa camisa. ¿Listo? O sea, ese sombrero y lo veas desde el punto de vista del arquitecto. Listo. De Mario el arquitecto. ¿Listo? Para eso me gusta mucho lo que tú dices. Todo viene de la pasión, ¿cierto? Y de conmover. Yo sí se lo agradezco a un gran profesor que se llama Camilo Avellaneda, cuarto semestre, nunca se me va a olvidar. Uh-huh. Cuando entramos primera clase y dice, señores, si su proyecto conmueve 5, si no conmueve 2,5. Y yo creo que así es en la vida. O es bueno o es malo. Lo regular nunca pasa, ¿no? Entonces creo que eso es clave. Eso es clave. Y entonces, pues digamos que cuando nosotros empezamos en esta segunda generación de podcast, dimos, bueno, listo, hemos hablado mucho de sostenibilidad y la sostenibilidad está de moda, listo, chévere, porque es lo más, digamos, es de las prioridades que tenemos, obviamente, por lo que está pasando, pero queremos empezar a abordar otros temas. Y otros temas no solamente desde lo que como las profesiones de la construcción somos, o sea, usted es arquitecto, yo soy ingeniera, entonces claro, la formación en las universidades tiende a ser solamente eso. Y resulta que el hacer empresa en Colombia o el pertenecer a una empresa y ejercerlo todos los días implica una serie de retos que están por fuera de esa formación técnica, ¿sí? Entonces, o sea, liderar equipos, formar la gente, captar clientes, negociar con ellos, recaudar la cartera. Entonces dijimos, bueno, o sea, hablemos de eso porque nunca se habla de eso. O sea, tú escuchas podcasts de arquitectura, lees libros de arquitectura y todo lo que te encuentras es diseño. Pero hoy queremos contarle a la gente cómo es eso que se enfrenta todos los días en una empresa de arquitectura, que es el otro lado. Buen punto. Lo que tú dices, eso es muy importante y yo no creo que solo sea el tema de la arquitectura, ¿no? Pasa en todos los negocios o digamos lo que llamamos la palabra de moda, el emprendedor, ¿no? Todos somos el emprendedor parte de cero, ¿cierto? Porque pues muy poquitos, digamos, todo parte de a veces pues la arquitectura, pues de tu profesión liberal, de tus diseños, pero hablemos de cualquier emprendedor, ¿cierto? Pues tu idea y demás, ¿cómo lidias con esos temas de impuestos,
del tema inicial, ese orden fiscal que a veces la gente no tiene y que a veces piensa la gente o el empresario que, una idea, facturo y todo lo que me gano es para mí, pero no tiene en cuenta que tienes un socio del 33% que se llama la DIAN o que tienes que pagar unos parafiscales. Entonces a veces mucha gente que, digamos, si tú ves en una curva de aprendizaje y lo dicen mucho, es que si una empresa pasa los primeros 5 años, tiene el 80% de sobrevivir al mercado. Muchas empresas se quedan antes de los 5 años. ¿Por qué? Por esos números alegres y porque uno como arquitecto, pues obviamente que las universidades no te forman en eso, o sea que una fiel convicción para mí es, oiga, una universidad independiente que seas arquitecto, ingeniero y demás, deberías tener 3 clases de administración, una contabilidad básica, no sé, un tema de mercadeo, un tema jurídico, por ejemplo, entender que es, no sé, un tema civil, un tema laboral, ¿cierto? Que uno no tiene y que cuando tú vas el día a día te enfrentas a eso, ¿cierto? Y ahí es donde pasa, digamos, yo tengo muchos amigos que a veces pasa con los arquitectos que nos ganamos un concurso. Obviamente la sociedad de arquitectos pues te ayuda mucho como a surgir y demás, y pues cuando tú le pegas a un concurso 1.000 millones, 800 millones y todo el mundo piensa que se ganó el oro, que cuando llegas y haces tus números y demás, que el técnico, que el flujo de caja, que la entidad no te paga, ahí es donde tú te enfrentas a la realidad. Y yo creo que todo esto la gente, digamos, que pronto no tiene esa formación, es a los totazos. Siempre es a los totazos, ir aprendiendo, es ir viendo cómo es el flujo de caja y cuando tú eres pequeño, digamos, entender que a veces tu cliente no te paga en el tiempo que que tú lo necesitas o en el momento que tú lo necesitas, sino que te toca financiar. Entonces toca empezar a entender ese ecosistema y tú empiezas a ser exitoso o empiezas a entender eso después de unos 3, 4 años cuando te llega la DIAN, no pagaste los impuestos, te llega la nómina, de pronto no te alcanza, entonces eso es como irse formando en el tema. Sí, es que me estás adelantando como a las preguntas que yo había preparado, pero igual como aquí estamos conversando, entonces yo voy a aprovechar y te voy a preguntar también sobre otras cosas, sí. Porque tú tienes, digamos, uno diría la ventaja de que tú me dices que eres una segunda generación, entonces digamos que tu papá también hizo, primero pues una curva de aprendizaje, primero, y segundo, pues que tu papá, digamos que ya se ganó un nombre, ¿cierto? Hizo una gran tarea, pero es que la gente dirá, no, pues le tocó la fácil. Resulta que es que el mundo ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Y la manera como se ejerce la arquitectura ha cambiado. O sea, ¿qué ha cambiado? Bueno. Por ejemplo, mira bien lo que tú dices. Y yo, digamos, bueno, ahí sí lo digo, me considero afortunado, obviamente. Yo creo que pues no estaría en este momento de pronto pues liderando esta gran empresa si mi papá no habría sido arquitecto, aunque pues de verdad yo no nací para ser empleado, lo intenté. Ahí me voy a desviar un poquito, pasé por 3 compañías famosas, estuve ahí en Amarillo, estuve ¿cómo se llama los centros comerciales? Ospinas, ¿cierto? Y con un gran arquitecto que se llamaba Manuel Javier Castellanos y pues me decían cualquier cosa y yo explotaba y me iba y no entendía la cosa. Después opté obviamente como decir, venga, si me van a negrear, que me negree mi papá. Entonces, pues y con tu papá explotabas, pero él te no explotaba, ahí sí no le toca calladito, porque obviamente sabe, ahí sí pesa la experiencia. Pero digamos lo que tú dices, si es, digamos, pues tener, digamos, esa segunda generación, pues obviamente lo tengo mucho más fácil que el resto, porque pues ya hay un nombre, hay, digamos, como tú dices, papeles para empezar, para llegar donde los clientes que empezar de cero. Y obviamente eso se explotó. Pero lo que tú decías, digamos, cómo se llega, digamos, a este tema, digamos, de crear una empresa o de cómo ha cambiado, pues antes los arquitectos ganaban muy bien, la verdad, y hay que hacerlo. Y digamos, si este podcast lo oye una generación después de 50, 60 años, pues digamos, los honorarios de la sociedad colombiana eran un must. O sea, digamos, se cobraban y pues la verdad, hablemoslo, eran honorarios muy buenos. Entonces el arquitecto en su época tenía buena plata. Y pues adicionalmente, digamos, podemos sumar un poco a eso, es que lo que me contaba mi papá es que las universidades eran un poco más rígidas, o sea, que graduarse de arquitecto antes no estoy diciendo que ahorita sea fácil, pero pues digamos antes entraban 50 personas y como que se graduaban 3 y 4, o sea, a los profesores no les daba duro dejar a alguien y como que pues ese tema de las universidades era un poco, no sé si decirlo así, un poco más serio, o sea, pues venga, vamos a Sí, o sea, formar. pues no te dé miedo Bueno. decirlo, o sea,
O sea, esas son conversaciones que yo he tenido pues aquí Exacto. detrás de micrófono y me lo dicen muchos profesionales que han sido profesores, que han estado en la academia y que al final se han retirado porque han dicho, mire, yo me cansé. Porque es que ya exigir está mal. Exacto. ¿Qué pasa Entonces, eso? pues, o sea, yo creo que no estamos pecando, pues las cosas son, si son así, pues Exacto, bueno, listo. entonces O sea, digamos, si las vemos así, pues aquí esto no es como tengo que presentar la políticamente correcto. fuente, exacto, tengo que presentar la fuente y decir porque no, es lo que es tu visión. Entonces, Listo. totalmente respetable. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues las universidades antes eran, pues, sacaban el mejor profesional que se podía y lo que decían, miren, entrábamos 50 y nos graduábamos 3 y eso cambia ahora, se gradúa todo el mundo, si entran 50 ahora se gradúan 60, no sé, aparecen 10 por ahí además. Entonces, ¿qué pasa con el mercado? Pues obviamente, y eso lo veamos, y pues creo que también pasa en todas las profesiones y pues se ven todos los sueldos, ¿cierto? Sí. Pues en todas las profesiones, pues que ya hay un exceso de profesionalismo, ¿cierto? Y pues digamos, aquí podemos hablar un poco a la crítica, es que a uno le inculcan en este país que, papito, hay que ser profesional, ¿cierto? Pero hemos perdido ese tema técnico que hay en otros países. Digamos, tú ves en otros países que está, pues, no sé, el raso, el técnico. Entonces, aquí, por ejemplo, antes se formaban maestros, ayudantes de obra. Entonces había un tema técnico y un tema profesional. Ahora ser La técnico escala, digamos, era marcada. era marcado. Ahora el técnico no existe. Ahora el técnico es como mal visto. Digamos, a ti te ponen esa meta de, venga, papi, sea profesional, ¿cierto? Que eso le va a garantizar, ¿cierto? No está mal, pero eso también ha hecho que el mercado, pues tú tengas una competencia, y el otro día lo hablábamos con quién era, no me acuerdo, era, venga, ya es que se están graduando 2.000, 3.000 arquitectos en el año, ¿cierto? Que eso pues, ¿qué hace que genere? Pues, y en todas las profesiones, en la administración, en la ingeniería, pues que los sueldos que tú tenías antes, pues ya bajen. Entonces tu competencia empieza a ser más duro. Pero lo otro es que yo no sé si yo creo que sí, como nosotros los ingenieros civiles y yo hablando con los calculistas, por ejemplo, no es lo mismo la experiencia y el criterio que ha desarrollado o sea, un profesional después de 10 años, 20 años, 30 años de experiencia. No digo que no tenga derecho a trabajar un recién graduado, ¿cierto? Pero pues cada cosa de manera coherente. Entonces resulta que como todos quieren ser, o sea, como todos quieren ser emprendedores, entonces todos a salir a contratar. Y resulta que entonces si el precio es el que marca la parada en el mercado, entonces tú que tienes la experiencia de 20 años, 15 años, 30 años, que sabes y que has aprendido a través de todas esas experiencias, a poder evitar esos tropiezos que se le dan a uno en los proyectos, pues este muchacho todavía no lo sabe y no está mal, lo va a aprender, ¿cierto? Pero el problema es que esa diferencia en el precio es lo que justifica si lo va a aprender contigo. O sea, si tú como cliente pagas menos, pues a lo que te estás ateniendo es a que lo va a aprender contigo y eso de algún modo te va a costar. Pero yo creería que es un problema de lo que estamos adoleciendo en todas las profesiones porque la calidad de los planos, por ejemplo, que entrega una persona que no tiene toda esa dimensión y lo que alcanza como a visualizar no, es que si yo lo pongo así, esto va a pasar que cuando estén construyendo, entonces este muro me va a estorbar acá y seguramente el que lo va a poner, o sea, se imagina un montón de cosas que las ve, que no ve esta otra persona, pero eso vale. Exacto, no, y ahí empieza a pesar mucho un tema, que lo decimos crudamente, pues obviamente no está, todas esas compites con el, pues uno tiene una oficina, una infraestructura, paga software legales, ¿cierto? Pues tienes lo que tú dices, esa experiencia, un equipo detrás, porque pues nosotros trabajamos con, pues si no digo que el mejor o los mejores, digamos, acompañantes en ingeniería, suelos y demás, pues eso cuesta, ¿cierto? Pero digamos, hay una frase que dice, claro, listo, a veces hay arquitectos pues que no tienen oficina y yo digo así, tienen a las sobrinas dibujando en la mesa pues, del comedor de la casa, entonces pues también esas diferencias empiezan a pesar. Y lo que tú dices, yo creo que aquí empieza a pesar un tema y la diferencia de precios es la atención que, digamos, creemos que es muy importante, la atención postventa, ¿cierto? A veces hay o sea, listo, que
cobro 10 y el otro cobra 100. Ah, bueno, yo cobro 100 es porque me voy y voy con usted hasta el final, me pongo las botas con usted y llego hasta el final, pero el que cobra 10 es, como dicen, se mama en la segunda, cuando lo llaman en la segunda, oiga, arquitecto, es que, ¿cómo es el detalle? Entonces ya no vuelve a contestar, ¿cierto? Entonces también tienes que ver, pues, el equipo que tiene, la infraestructura y yo también lo que tú dices, un poco la experiencia, aunque uno, y empieza a pesar el precio. Y tenemos también un mercado, pues digamos, nuestros contratantes, uno cree que a veces el sector público es la berraquera, es lo mejor, y tenemos un sector público que te coerciona mucho, a veces que también todo es precio, todo el tema, y pues a veces que no mide la calidad, sino venga, no, tengo tanta plata y pues eso es, ¿cierto? Y pues uno a veces, oiga, toca cogerlo porque pues toca darle flujo a la oficina y demás, entonces hay temas que el mercado te impulsa esos temas. Y la misma competencia. También un tema, pues que no hay gremio, ¿no? Pues digamos, creo que tú y yo que lo vivimos, estuvimos en el Congreso de Infraestructura, creo que hay un gremio bastante Sí, fuerte, están súper ¿cierto? Pues que está organizados. organizado, tiene una cabeza, ¿cierto? Y aquí no tenemos gremio, la Sociedad Colombiana de Arquitectos perdió su rol, antes era un gremio fuerte, lo perdió, ¿cierto? Entonces yo creo que también aprovechando estos micrófonos es como un tema de, hoy vengan arquitectos, volvamos a recuperar eso, volvamos a estar en las discusiones importantes porque ya los arquitectos no lo llaman, ya no nada. En cambio, tuviste un Juan Martín Caicedo que llega y dice, venga, y habla y va y se sienta con el presidente. Yo no he visto un arquitecto, una sociedad nuestra sentada con el presidente o en los proyectos No, o sea, importantes y un que vele por evento de nuestros proyectos. arquitectura y 3.000 personas y se traen a este señor Puig de España a Sí, dictarles una charla, o sea, eso no lo hemos visto. Entonces, sí, claro, tienes toda la razón, ahí hay mucho que hacer. Algo que yo, digamos, admiro mucho en un arquitecto es cómo logra venderle un proyecto. O sea, es que no, es que lo que vende es un concepto. O sea, cómo logras convencerlo de ese algo que aún no existe, que él no ha visto, que ni siquiera sabe cómo va a ser. Cómo logras hacerle saber que tú eres el indicado para llevarle a eso. O sea, que le vas a dar lo que él quiere, necesita, pero que todavía ni siquiera sabe cómo. te voy a quitar ese mito. Hay un tema que yo ya lo he descubierto. La arquitectura es como el médico. Y te pongo un ejemplo muy bonito. Tú quieres hacer tu casa. ¿Tú a quién llamas? Tú buscas y dices, oh, quiero el mejor arquitecto de Colombia o demás, o llamas a tu amigo, el que te conoce bien. Para hacer mi casa, Sí, tu casa o un proyecto. llama a mi amigo arquitecto. Entonces, empecemos por eso. Eso es Sí, un mito. ¿Me entiendes? Claro, hay un tema donde pues uno ser famoso y ser reconocido y pues tenemos colegas, más Santi Bonilla y demás. Claro, ya son temas muy empresariales y son concursos o ya digamos pero cuando la arquitectura para mí la arquitectura es personal. ¿Sí me entiendes? Porque mira lo que es, tú no te vas a hacer 7 casas en tu vida, ¿cierto? Pues berracas y lo haces porque pues qué mano de plata la que tienes. Entonces uno que llama es como al médico, tú vas a donde el amigo médico, ¿cierto? Y tú vas donde el amigo arquitecto. Entonces a veces ahí uno cuenta con suerte que tengas amigos poderosos o que tengas amigos bien ubicados, porque el primero que llaman es, oiga, venga, si en una empresa le dicen, vamos a hacer la remodelación de no sé qué, entonces el que le toca salir, pues piensa en su amigo. ¿Cierto? Muy pocos piensan en, oiga, venga, entonces averigua y el arquitecto y demás, lo que digo, eso sale en los concursos, las licitaciones y demás. Entonces, primero, pues, tener la fortuna de ser amigo de alguien importante o alguien con contactos, porque todos los proyectos sale de eso, ¿cierto? Entonces, ahí uno tiene un plus, entonces, ahí insisto, hay que cultivar las relaciones públicas y demás que el arquitecto ermitaño no es ser. Exacto, comercial, exacto. ¿me entiendes? Sí, Como que pasa en eso todos no los te lo lados. enseña la universidad, te lo enseña la Te vida. lo enseña la vida, yo creo que a veces es de personalidad, hay gente mucho más simpática que otra y demás, pero pues uno tiene que, digamos, a veces estar. Y digamos, uno aprende con eso, pues digamos, hay personalidades, yo me considero un tipo como abierto y charlador y más, pero creo que a veces uno dice, oiga, no voy a tal evento, entonces uno a veces tiene que como que ir a las cosas, ¿cierto? Esforzarse, sí. Esforzarse pues estar en el momento, pues para ser amigos, Ok. ¿cierto? Entonces, y que te inviten. Y el otro, pues digamos ya tú cuando ahí sí, digamos, entras o pues afortunadamente digamos, te invitan a un concurso privado, ¿cierto? Pues hay donde sí tienes que vender tu idea o un tema. Yo creo que es tener una línea coherente. Digamos, no es fácil porque pues obviamente tú tienes que entrar en la cabeza a veces del otro, ¿cierto? Entonces, como dices, hay una lista de mercado. Venga, yo quiero esto, me estoy imaginando esto. Entonces,
la cancha arriba y demás. Entonces tú tienes que, yo creo que cuando uno vende, es que uno tiene que ser coherente, seguro de lo que uno está mostrando y mostrar, digamos, dominio en el tema. Creo que con eso tú lo logras, ¿cierto? Tú puedes tener una idea buenísima y demás, pero si tú no muestras dominio en el tema y no tienes coherencia en un discurso, no vendes. Pero acabas de decir algo que, o sea, lo dijiste y no, pues de pronto conscientemente no lo hiciste parte del discurso, pero el tema de escuchar, o sea, de poder ser capaz de abstraer lo que ese cliente quiere, o sea, porque a veces ellos mismos no lo saben. O a veces es poder hacer ese equilibrio entre lo que se quiere, lo que se necesita y lo que pueden pagar. Y eso es lo que define un buen profesional y el hecho de poder llegar a tener el proyecto o no tenerlo. Pero para eso se necesita hacer esa conexión. Y Lo acabas de decir para conectar hay que clarísimamente. escuchar. A veces pasa con los arquitectos, que es uno, digamos, hay una frase, creo que me dijo mi papá el otro día. Me dijo, mire, no hay nada más ególatra o nada más ególatra que un arquitecto. ¿Por qué? Porque tú vas a oír, listo, tremendo edificio y demás, pero tú siempre opinas, uy, qué edificio tan lindo, pero yo hubiera hecho esto, ¿cierto? Y a veces, ¿qué pasa con los mismos arquitectos? A veces no escuchan, o a veces no oyen lo que el cliente quiere, sino piensan que el proyecto es para mostrar su ego, mostrar sus temas, y a veces el cliente eso es lo que no quiere. Claro, uno lo puede convencer y demás, pero lo que tú dices, ahí va amarrado. Primero las necesidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesita realmente el cliente? Y a veces, cosa que siempre se nos olvida, el presupuesto. Toda obra tiene que ser construida. Divino, sí, que yo haga una viga colgante, un edificio parado en una pata, pero pues sí, lindísimo, pero si no tienes la plata para hacerlo y si no se puede hacer realidad, no tiene presupuesto, pues no se hace. Entonces uno, ¿para qué quiere un proyecto, como dicen, archivado en la planoteca? Ahí entonces enlazo con la otra pregunta, que es ¿de qué dependen los tiempos de desarrollo del proyecto arquitectónico, es decir, de todo lo que tú desarrollas? Y asimismo, entonces, ¿cómo cuantificas el dinero y el tiempo para poder, pues, decir, bueno, el diseño de este proyecto vale esto? Hay un tema muy bonito. Hay dos medios. Uno, si trabajas con el Estado, no tienes derecho a decir nada, ¿no? Ellos por derecha, yo no sé quién forma esos pliegos y demás, pero creo que todos los que nos están oyendo y que han trabajado con el Estado lo saben, venga, un edificio de 50.000 metros en 3 meses, porque pues me imagino que el ministro lo necesita, yo no sé qué, hay que cortar la cinta, entonces hay unos que pues no está, y por eso es que esos proyectos terminan en suspensiones y demás, y pues 3 meses se vuelven 10 meses. Pero digamos, la pregunta real, ¿cierto? Ahí viene mucho el tema de experiencia. ¿Cierto? Tú, digamos, tus primeros proyectos y ahí sí tú vas evolucionando una oficina, tú empiezas a entender qué entregas y qué no entregas, ¿cierto? Entonces, una vez el primer proyecto de pronto se excede en detalles, se excede en temas, entonces uno a veces no lo cuantificas. Un proyecto que era de 4 meses lo vuelves 6, porque a veces de pronto te emocionaste y quieres resolverlo todo. Y a veces, pues, digamos, en la arquitectura a veces no, tampoco es bueno resolverlo todo porque a veces para eso está la obra y está el acompañamiento de obra. Entonces, primero es como la experiencia. Tú sabes, digamos, tu rendimiento y primero lo que tú tienes que saber es cada etapa, ¿cierto? Creo que hay una etapa que es un poquito incierta y cuando tú tienes un cliente, que para mí es el anteproyecto, ¿cierto? El anteproyecto te da muchas vueltas, porque si depende de ti, pues pasa de una, pero cuando tienes un cliente, oiga, no, que muévame acá, entonces, ¿cierto? Tu elaboración a veces es muy, digamos, tú la tienes muy clara, pero el tema se vuelve en aprobaciones, ¿no? Entonces, y en reprocesos. Y yo creo que eso, creo que nadie tiene la varita mágica. Esa era ¿Me entiendes? digamos que esa era una gran duda. O sea, si hoy día ya habían herramientas, pues con el tema de inteligencia artificial o software, no sé, como que tú pudieras ingresar ciertas variables cuando te preguntaba de qué depende, pues, y te pudiera decir, sí, mira, en este proyecto te vas a gastar tantas personas, te vas a demorar tanto, pues eso es mi mente cuadriculada de ingeniería, ¿cierto? Intentando, pero yo decía, bueno, esto es imposible porque gran parte de esas variables son humanas. O sea, tu cliente es un poco más complejo, o sea, no te aprueba rápido, te genera mucho reproceso porque no, ya no lo quiero así, ese no me gustó.
Eh, o sea, tienes colegas, o sea, a veces tienes equipos de trabajo, hablo del equipo multidisciplinario, pues ya en el proyecto, en la obra, con los que fluye y hay una sinergia y entonces el proyecto anda, y hay otras veces en las que te encuentras pues gente con la que definitivamente trabajar es más complejo y eso tú no te lo puedes meter a un software. Entonces, en resumen es la experiencia. La experiencia, no, ¿Cómo le haces ahí? claro, digamos, obviamente cuando tú haces varios proyectos, tú ya tienes una métrica, ¿no? Pues digamos, si, ¿qué pasa en nuestra oficina? Yo ya tengo un equipo compacto, pues ya sabemos cómo trabajamos. Y yo creo que también hay que hacerlo muy participativo, ¿cierto? Una vez es como líder, dice, ay, sí, sí, un proyecto en un mes, ¿cierto? Pero si tú tienes un equipo, pues que sabe cómo rinde, qué hace y demás, pues ellos te pueden también retroalimentar. Entonces, digamos, cuando tú haces las programaciones y cuando tú haces eso, pues tienes que saber cómo los rendimientos de tu equipo. ¿Cierto? Entonces, eso pues en qué se hace, intentar, pues que a veces no es fácil porque pues tenemos un gremio que la gente le gusta rotar mucho, pero si tú tienes un equipo compacto y sólido, pues tú ya sabes un poco el rendimiento de tu equipo. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que te dilata? Lo que tú dices, el tema de las decisiones de terceros. Que yo le digo, listo, mire, usted en 2 días tema, pero no, venga, se demora más, no tuve tiempo de verlo, o el reproceso de, oiga, no, es que hoy amanecí con ganas de cubiertas curvas, entonces cambiémoslo, venga, ¿qué pasa? Como dice, el yaque, o mire que como hizo, ¿por qué no me hace esta opción? Entonces, ahí viene, pero yo creo que si tú, digamos, tú sí puedes tener una medición clara, es después de un anteproyecto. Cuando ya tú cuajas la idea, tú ya sabes ahí sí cuánto tienes detalles y demás. La etapa inicial, que es como, digamos, poner el huevo, es como la más Pero larga. ahí ya tú te comprometiste con un Ah, precio y sí, con un tiempo. así Entonces es. ahí ya digamos que no hay tiempo de llorar. Yo pues, creo que pudiéramos hablar de un millón de cosas. Por ejemplo, ahí mencionaste otro problema, la rotación de la gente. Creo que eso también es transversal a todas las disciplinas en este momento. eh, pero nos queda, o sea, unos minuticos que quisiera yo alcanzar a tratar un tema y es ¿qué tanto peso tiene el arquitecto hoy día durante la ejecución? Es decir, tú te sueñas tu proyecto y le dedicas una cantidad de tiempo a decir cómo lo quieres y yo por lo que noto en la conversación, por lo que te conozco, tú lo quieres bien detallado, o sea, porque tienes ese nivel de profesionalismo que tú dices, yo quiero que esto se haga bien, o sea, yo quiero que esto termine bien, o sea, hecho de esta manera. Y resulta que cuando tú llegas, si tú no acompañas todo ese proceso, muy seguramente tú llegas a ver cuando ya se acabó el proyecto y tú dijiste, esto no fue lo que, esto no se acerca Así a es. lo que yo había planteado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hoy día el arquitecto acompaña la ejecución y tiene voz y voto y el poder de decir, acepto este cambio, porque obviamente sí pueden haber ajustes sobre la marcha por lo que tú dices, constructivamente una vez se encuentra cosas, pero que esos ajustes no desdibujen los objetivos primarios del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿eso está dentro del contrato de un arquitecto? Depende. Lo que te digo, ahí sí depende. Entonces, vuelvo y te muestro. Yo que tengo las dos experiencias. Está el Estado, pues que te exige unas cosas, pero ahí empiezan a pasar unas variables, que empieza esa pelea del constructor a ver cómo le saca más plata al proyecto y pues siempre te va a querer volver nada del proyecto, que no le sirve nada y demás, pues para ver cómo factura su nuevo APU o cómo hace su no previsto. Entonces ahí te hace desdibujar el tema y pues obviamente uno es como la lucha de uno contra el Estado y contra ese contratista estatal y el privado, que el privado sí, obviamente, pues si te contrata, él quiere que sí vayas hasta el final, ¿cierto? Entonces, el deber ser es pues que uno como arquitecto pues acompañe independientemente pues digamos en la sociedad y pues en los honorarios pues está tasado ese acompañamiento de obra y pues ya digamos eso sí es un tema muy personal que yo sí hago una obra pues no quiero lo que tú dices que me la desdibujen y pues que hagan lo que quieran porque se le invirtió o sea un proyecto lo mínimo que uno se demora haciendo un proyecto son 6 meses o un año. Entonces, pues sí, todo ese esfuerzo, toda esa ideación o todas esas ganas de que algo trascienda, ¿cierto? Porque pues yo creo que la Que arquitectura conmueva. que conmueva, muy bien, exacto, que conmueva y pues que colabore, digamos, es que la arquitectura es de comunidad, ¿me entiendes? Genera muchos sentimientos. Entonces, pues para mí, independiente que me lo paguen, no me lo paguen, yo sí estoy o sea, dispuesto a hacer ese acompañamiento. Ya viene lo que te digo, viene el cliente difícil, ni siquiera el cliente difícil porque pues el Estado, pues feliz que uno vaya, sino el contratista difícil o el tema privado, pues que sí es más, pues te molesta un poco con el presupuesto, pero es mucho más fácil de manejar. Ok. Bueno, pues
La verdad, encantada. O sea, una conversación muy chévere. Yo siempre quisiera que pudiéramos hablar mucho más, pero no sabe qué. Que hay que ir a El facturar. tiempo es, no, pues pasa es que también, o sea, hay muchísimos temas, pero yo creo que podemos más bien, o sea, uno pudieras como hacer varias sesiones como para lograr que tengamos varios espaciecitos así del tiempo que Lo nos que dan. digas, feliz. Todo por un almuerzo yo me transo. Oye, Mario, y bueno, y después de esta conversación tan chévere, las personas que quieren saber más de usted, o sea, de ti, Mario, de MC Arquitectos, ¿dónde los puede encontrar? ¿Tienen redes sociales? ¿Dónde pueden saber más de ustedes o de ti? Pues somos unos clásicos, obviamente, pues la edad, pues Facebook, obviamente, eso que yo creo que los que oyen les va a dar pena conmigo mismo, pero bueno, pues tenemos esa MC Arquitectos en Facebook y también en Instagram tenemos @MC Arquitectos. Ahí pueden verlo poquito, no es que seamos muy publicadores, pero... Y bueno, últimamente nos han hecho mucho tema de prensa porque, digo, los proyectos nuestros, como les digo, como son sociales... ¿Alcanzas a hacernos así una línea rapidita? Pues bueno, Pues. ¿qué proyectos chéveres lo que te había contado? Realmente nosotros tenemos 2 líneas, que es el privado, entonces pues la hacemos a terceros, que esos son, pero descubrimos el sector público. Y el sector público, lo que te decía, hay que hacer país. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo últimamente? Me voy para Chocó el jueves a poner la primera piedra del hospital de Itzmina, que eso para mí es un orgullo, porque pues obviamente hacer el primer hospital en Chocó bien hecho, espero que lo construyan y pues como que tienen toda la intención. Hicimos toda la renovación del Bronx, el plan maestro, ahorita están haciendo la alcaldía de Mártires. Tenemos 2 CEFes encima, el que donde empieza el metro, que es el CEFe de Gibraltar y el de San Cristóbal. ¿Qué más estamos haciendo? Temas de restauración, el San Juan de Dios, no sé si lo vieron hace poquito, el edificio de mantenimiento que salió harto en prensa, ese es nuestro. Entonces, no, tenemos harta cosita y pues tenemos un par de proyectos hospitalarios bien interesantes en lugares de verdad que uno nunca conoce. Digamos, Iscuandé, Nariño, ¿quién ha ido a ese lugar? Tener Eso la para oportunidad llegar. de conocer Exacto, Colombia he ido a otra vez. Pizarro, temas Chévere. chéveres y yo creo que uno con la arquitectura hay que cambiar vidas y cambiar comunidades. Ustedes no saben lo que un buen proyecto hace para la gente. Ahí están las redes y también todo lo que puedan encontrar en prensa, pues les va a decir mucho sobre lo que se puede aprender de MC Arquitectos. Muchas gracias. ¿A ti? Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD Locos por la Arquitectura. También pueden encontrarnos en Instagram como MAD Podcast. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. Recuerda darle like a este episodio e invitar a tus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales, seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.